La Biblia nos muestra que la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Entonces, si usted se siente tentado a comerse un cheesecake de chocolate con más de 800 calorías, si usted está gordo, comérselo, eso es pecado. O si está enfermo, eso es pecado. Lo mismo, ver una niña bonita no es pecado. El pecado es desearla sexualmente. Si usted ve a alguien y le dan ganas de criticar, usted todavía no ha pecado. Esa es la tentación. El pecado surge el momento en el cual usted abre su boca. La Biblia nos muestra que Jesús fue tentado en todo. Esto está en Hebreos 4:15. Pero no pecó. Por eso la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Yo quiero hablar acerca de cómo vencer la tentación. Pero para esto primero necesitamos saber qué significa ser tentado. Según el diccionario, la tentación es un fuerte deseo por un placer inmediato que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. La tentación también es ser seducidos a tener o a hacer algo que nos va a causar daño. La tentación también es un pensamiento que llega a nuestra mente y despierta en nosotros un sentimiento. Es imposible para nosotros controlar todas las cosas que diariamente bombardean nuestra mente. Lo que sí podemos hacer nosotros es manejar con sabiduría esos pensamientos. Entonces quiero que cada uno de ustedes piense aquellas cosas en donde usted tiende a ser tentado. Por ejemplo, fui tentado a quizás fumar o volver al alcohol. Quizás esa es su tentación. Las drogas. O tentados a comer algo que sabemos que no deberíamos comer porque nos va a enfermar o nos va a engordar. Otra tentación puede ser el de odiar a cierta persona. O como mencioné antes, juzgar o criticar a alguien. Y yo veo que la tendencia de nosotros es juzgar a tres clases de personas: los políticos, los pastores y también en el medio cristiano, a los salmistas. Esa es la gente más criticada. O sea, cualquier cosa que hacen o que hacemos es motivo de crítica. ¿Quién sabe en qué estará metido? Mire lo que se compró. La tentación de criticar. Tentados también a pelear con nuestra esposa o a vengarnos en contra de alguien hacia el cual estamos amargados o hemos guardado un resentimiento. Otra tentación es estar con alguien o quizás llamar a alguien con el cual existe el peligro de involucrarnos emocionalmente. Tentados a desear sexualmente a otra persona. Tentados a ver lo que no deberíamos ver o a tocar lo que no deberíamos tocar. Otra tentación es el de separarnos de nuestra esposa o serle infiel. Otra tentación puede ser seducir o conquistar a una persona simplemente por el placer que eso produce. Pero es algo que no vamos a tomar seriamente y por eso vamos a destruir un corazón. Tentados a la autoconmiseración, a la depresión, al suicidio
o a los pensamientos negativos, porque a veces llegan esos días en donde pues queremos sentarnos a pensar cosas negativas, tentados a abusar del poder o de la posición que Dios nos ha dado, tentados a rendirnos, quizás dejar de estudiar, de no terminar la carrera o ya no seguir trabajando. Y la peor de todas, tentados a dejar a Dios, lo cual se inicia con una tentación muy común y es la de dejar de venir a la iglesia. ¿Cuál es su tentación? En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, Dios no nos tienta, pero, ojo con esto, Dios sí nos lleva al lugar de la tentación. Esto lo vemos claramente en la vida de Jesús. La Biblia dice que Él, en Mateo capítulo 4, versículo 1, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, es decir, al lugar de la tentación, para ser tentado por el diablo. El tentador es el diablo, pero el que nos lleva al lugar de la tentación para ser tentados, ¿quién es? El Espíritu Santo. También en otras ocasiones vemos que Dios le da permiso al diablo para que Él nos tiente. Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 22:31: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. La intención de Dios no es que nosotros cedemos o caigamos en tentación, no. Su propósito, ya sea al llevarnos al lugar de la tentación o al permitir que el diablo nos tiente, es revelar lo que hay en nuestro corazón para que nos liberemos de eso que está en nuestro interior. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 dice que Dios te humilló y te puso a prueba, y la tentación es una de las pruebas. Y lo hizo para conocer lo que había en tu corazón. Y entre paréntesis tengo otras traducciones. Conocer lo que pensabas. Lo hizo para conocer las inclinaciones de tu corazón. O lo hizo para conocer tu carácter. Entonces, una de las razones por las cuales en nuestro tiempo diario de oración hay una frase en donde decimos: no nos dejes caer en tentación, o no nos metas en tentación, no nos lleves al lugar de la tentación, no es para que lo repitamos como loras, porque eso es un rezo, eso no sirve. No. El propósito de ese paso en nuestra oración diaria es que tomemos unos minutos y le pidamos a Dios: ¿por qué es necesario que yo vaya al lugar de la tentación? ¿Qué ves en mí que tiene que ser confrontado? ¿Por qué es preferible confrontar esa lucha en mi interior, en el secreto con Dios, y no tener que pasar por las manos o el ataque o el bombardeo del enemigo? Cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido permiso para zarandearlo a él y a los otros discípulos como si fueran trigo, en ese momento Pedro debería haberle preguntado: ¿qué ves en mí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esa prueba? Pero en vez de hacer esto, Pedro le dijo en Lucas 22:33: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún
Si es necesario, estoy dispuesto a morir. Aquí que vemos un tipo sobreconfiado. Y quizás esa fue la razón por la cual el único, además de Judas, que la embarró, que cedió a la tentación, fue Pedro. Y de manera inmediata Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Él hubiera podido simplemente ser tentado a negar a Jesús, pero por su sobreconfianza y por no saber orar, él cedió a la tentación. Entonces quiero que analicemos la tentación con la primera tentación que encontramos en la Biblia, y es la de Eva. Porque yo veo esto. Yo veo que Eva pecó porque fue tentada. En cambio, Adán pecó por bruto. ¿Cuál es peor? No sé. Entonces, Eva fue tentada a lo que la fruta prohibida le ofrecía. En ningún lugar en la Biblia se nos dice que la fruta prohibida era una manzana, pero muchos lo usan para ilustrar, y quiero usar pues la manzana hoy para ilustrar mi mensaje. La Biblia dice que la fruta se veía deliciosa para comer. No les dan ganas de comer esta manzana. Y también dice que era deseable para adquirir sabiduría. Lo leo en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. La mujer vio que el nuevo vecino estaba bueno y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Todo se inicia con los ojos, pero aquí viene la acción. Así que tomó de su fruto y comió. Pues en 1 Juan capítulo 2, versículo 16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Es lo que el mundo me ofrece. Un deseo insaciable por lo que vemos. Esa es otra definición de lo que es la tentación. Un deseo insaciable por lo que nuestros ojos ven. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero como les dije al comienzo, yo no veo en ningún momento que Adán hubiese sido tentado. O sea, yo no veo a su esposa seduciéndolo. ¿Quieres comer la manzana? No. Ni tampoco lo veo siendo tentado por la sabiduría que la manzana le daría. No, el atolondrado simplemente comió porque su esposa le dio la manzana. Oiga, coma. Mírenlo, léanlo. Está en Génesis 3:6. Dice que ella, después de comer, dice, luego se lo dio a su esposo y él también comió. O sea, si a mí mi esposa me hubiera ofrecido algo así, yo le hubiera peleado. Pero ¿cómo se te ocurre? Si Dios nos dijo que no comiéramos. Pero Adán, como muchos hombres, no hizo nada. Simplemente comió lo que su esposa le dio. Por eso Eva fue tentada a pecar. Adán simplemente pecó por bruto. Entonces quiero que analicemos esta tentación.
Y la primera pregunta es la siguiente: ¿quién puso la fruta prohibida en el huerto? Ah, muy bien. Porque algunos creen que lo puso el diablo. Que el diablo entró y dijo: déjenme este hueco para mi árbol. No. Fue Dios el que puso el árbol en el hueco. Eso nos muestra que Él no es el tentador, pero a veces permite y aún pone delante de nosotros la tentación. Entonces la segunda pregunta es, y es la que debemos hacernos siempre: ¿con qué propósito Dios puso semejante vieja delante de mí? O semejante tipo, o este papayazo. Porque esa es la prueba. Su intención no es que pequemos, sino confrontar lo que hay en nuestro corazón. Porque la Biblia dice en Mateo 15, 19: del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Dios pone delante de nosotros la tentación para que trabajemos con eso, no es para que pequemos. Entonces, en la tentación de Eva hay tres elementos importantes. El primero es el tentador, que en este caso es la serpiente. Lo segundo es la manzana, que es la tentación. Pero lo tercero es la persona que está siendo tentada, que en este caso es Eva. El protagonista principal no es el diablo ni tampoco la manzana, sino la persona que está siendo tentada. Y esto es importante porque la gente siempre le echa la culpa al diablo. No, es que la serpiente me engañó, fue lo primero que dijo Eva. Y muchos dicen: no, el diablo me hizo caer. No, es que el protagonista no es el diablo. Entonces, el otro protagonista para muchos es la manzana, la mujer que me diste, me dio. Es que me conquistó con sus palabras. Como mi esposo nunca me dice nada, en cambio todos los días me alimenta con alabanza. O es que me sedujo con su cuerpo. Si cada vez que usted ve a cierta persona se le despiertan deseos sexuales, el del problema no es la otra persona. No, el del problema es usted. El que tiene que trabajar con esas ataduras sexuales que todavía están en su interior es usted. También, si cada vez que usted ve a cierta persona le dan unas ganas de juzgarla, de criticarla, el del problema no es la otra persona. El del problema es usted. El que tiene que trabajar con sus inseguridades, con sus complejos, con sus envidias, con sus amarguras o lo que sea, es usted. Y ese es el problema de las iglesias legalistas. O ese fue nuestro problema cuando éramos iglesias legalistas. Y era que siempre le dábamos duro a la manzana. Uy, esas mujeres que entran a la iglesia todas bonitas. Esas mujeres que se maquillan, que parecen guacamayas. Es que había hasta canciones así. O esas que usan pantalones y nos revelan su figura. O esos que van al cine. O esos que ven televisión y se llamaba La Caja del Diablo.
O esos que oyen música secular. Todo le da un palo a la manzana. Y lo que teníamos que hacer y lo que tenemos que hacer es trabajar con el corazón de las personas. Y a eso Jesús lo llama discipular. Y en esta iglesia le hemos dado el nombre, el proceso de formación. Porque una clínica no es un lugar en donde exhibimos a la gente más linda, más santa, no. Una clínica es un hospital. No es una concesionaria en donde los carros son bonitos, no es un taller en donde hay de piezas. Hay que hacer liberación, hay que hacer sanidad interior, hay que renovar la mente. Porque el problema no es la manzana, el problema es nuestro corazón. Dice en Tito capítulo 1 versículo 15: todas las cosas son puras para los puros. Cuando usted es puro, usted ya no es mal pensado. Usted ya no ve las cosas de manera sucia, porque su corazón ha sido limpiado. Como dijo Jesús en su oración al Padre en Juan 17:15: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. No se trata de salir del mundo, sino de sacar el mundo que está en nosotros. De nada sirve quemar la música, destruir los libros, sacar el televisor o el computador de nuestras vidas, si no logramos sacar eso que está en nuestro interior. Y lo quiero ilustrar con un papá que quiso que su hijo fuera santo. Por eso lo mantuvo encerrado en su casa toda la vida. Y a los 15 años, él dijo: ya yo creo que mi hijo está inmune al pecado. Y lo sacó a darle un tour por el mundo. Y le mostró todo. Eso, hijo, es el Capitolio. Esos son los buses. Esos son los carros. Esa es una universidad. Y cada vez que pasaba una niña, el hijo se quedaba mirando y le decía: papá, ¿y eso qué es? Y el papá le decía: eso es el diablo. Por eso cuando llegaron a la casa, el papá le preguntó: hijo, ¿qué fue lo que más te gustó? Y él que dijo: el diablo. Y eso es precisamente lo que le pasa a los cristianos legalistas. Lo que se ha prohibido es lo que más les gusta. Y eso es lo que le pasa a muchos hijos que fueron levantados con prohibiciones. Cuando entran a la universidad son los más endemoniados. Porque no se trata de sacarlos del mundo, sino de sacar el mundo o el pecado que está en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Huir del pecado? O más bien ser libres de la tentación. Pues huir de la tentación es un buen camino al comienzo para no ceder a la tentación. Precisamente eso fue lo que hizo José con la esposa de Potifar. Y yo le puedo asegurar que la esposa de Potifar era una mujer divina. Porque en Egipto, al igual que en otras naciones, porque aquí en Colombia no, pero en la mayoría de las naciones, las esposas de los políticos son divinas. Los políticos son feos, pero sus esposas son lindas. Por eso digo, aquí en Colombia no, los políticos que están acá, ustedes son lindos, lindos, lindos. Entonces, doña Potifacia era una mujer divina. Y la Biblia dice que todos los días acosaba y seducía a José para que él se acostara con ella, porque la pobre tenía frío. Y dice la Biblia en Génesis 39:10 que él se negaba a acostarse
con ella y la evitaba tanto como podía. ¿Qué estaba haciendo José? Huyendo de la tentación. Dice 1 Corintios 6:18, huyan del pecado sexual. Y en 2 Timoteo 2:22 dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y en 1 Corintios 10:14 dice, huyan de la adoración a los ídolos, de la idolatría, de cualquier cosa que se vuelva una obsesión. Hay que huir. Entonces el problema no es ni Blancanieves ni Sofía Vergara. El problema es lo que ella despierta en nosotros. Y en nosotros los hombres puede despertar un deseo sexual. Y en las mujeres puede despertar envidia, crítica. El problema no es Justin Bieber ni Leonardo DiCaprio, sino lo que esos tipos despiertan en las niñas, un suspiro. El problema no es nuestra esposa, sino lo que ella despierte en nosotros con su cantaleta o con sus celos, o quizás con su pelea. El problema no son nuestros hijos, sino lo que ella despierta en nosotros. Y yo ya les he hablado acerca de lo que Dios hizo conmigo, porque yo me creía muy santo. Y la verdad, toda mi vida yo había trabajado con tratar de agradar a Dios, ¿no? Y reconozco que estaba tratando de ser santo en mis propias fuerzas. Pero un día mi esposa, en medio de una pelea, sacó lo peor que había en mí. Porque en todos nosotros hay una bestia que estamos tratando de domar, como ya. Y cuando ella sacó la bestia que había en mí, yo que le dije, tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mí. Y ese día, en 1998, fue el mejor de mi vida, porque empecé a trabajar con la bestia que hay en mí. Porque en todos nosotros hay una bestia, y en lugar de domarla hay que sacarla. Entonces el problema no es lo que sucede a mi alrededor. El problema no es el tráfico de Bogotá, sino la bestia detrás del timón. Ese es el problema. El problema no son los políticos, ni los famosos, ni los pastores que con sus palabras o sus acciones producen o sacan de nosotros pura crítica, pura envidia. El problema no son ellos. El problema no son nuestros iguales. Y yo no sé en el caso suyo cuáles son sus iguales, pero yo sé claramente cuáles son mis iguales. El problema no son ellos, sino lo que ellos generan cuando les va mejor que a mí, cuando comienzan a tener éxito. Porque cuando eso sucede nos da una envidia, una rabia, como uy, yo no sé qué. Pero también cuando les va mal, porque ahí nos da un fresco como ese es el problema. Entonces quiero concluir con la tentación de Jesús, porque Jesús es el mejor ejemplo para nuestras vidas, para no ceder a la tentación. Porque como leí al comienzo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado, pero no pecó. Pues Mateo capítulo 4 dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días, obviamente tuvo hambre.
y fue tentado a usar su divinidad para su propio beneficio. Es como nosotros ser tentados para usar nuestra posición, nuestro nombre, nuestro dinero para lograr un beneficio personal. Y el diablo le dijo en Mateo 4:3, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él también fue tentado por las riquezas y la gloria de los reinos del mundo. El diablo se lo mostró y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Y finalmente él fue tentado por el camino fácil, porque las profecías nos hablan de un mismo Mesías, pero de dos venidas. Una venida, el Mesías vendría como cordero a ser sacrificado, a ir a la cruz. La otra profecía nos habla del Mesías viniendo como el Rey glorioso. Por eso, Satanás le dice a Jesús que él no tendría que ir a la cruz. Lo único que tenía que hacer era llegar a Jerusalén como estrella de Hollywood. Le dice, si eres hijo de Dios, salta del pináculo del templo y la gente dirá, wow, este es el Mesías. ¿Cómo vencer la tentación? Pues estoy haciendo hoy énfasis en creer bien, en creer en lo que Jesús ya hizo por nosotros. En Juan 19:30 Jesús dijo, consumado es. Hoy usted puede oír en muchas de nuestras canciones mucho énfasis en esa frase, consumado es. Eso quiere decir que la obra de Jesús en la cruz fue completa. Y Dios quiere que creamos eso, que no se trata de lo que yo hago en mis fuerzas, sino de creer que en la cruz Jesús ganó la victoria para mí. Lo siguiente es que no se trata de hacerlo en mis fuerzas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Se trata de confiar que Jesús ya está en mí. Pero también, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi carne no puedo nada, pero todo lo puedo en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Creer eso. Pero también creer, como dice 1 Corintios 2:16, que ahora tenemos la mente de Cristo. No una mente que se deja seducir, es una mente que resiste la tentación. Y finalmente Jesús venció al diablo con la palabra, escrito está. Ahí está nuestro poder. Para toda tentación hay un versículo. ¿Cuál es su versículo? Yo creo que nos pongamos en pie. Y Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo que todos los días somos tentados. Soy tentado a volver a mi pasado. Soy tentado a rendirme. Soy tentado a dejar a mi esposo. Soy tentado, Señor, por mi nuevo compañero de trabajo. Soy tentado a criticar. Delante de mí permanentemente está tanto la tentación como el tentador. Y hoy quiero lograr la victoria porque no quiero caer en pecado. Por eso, Señor, hoy en mi secreto te pido, ¿qué ves en mí que hace que sea necesario que Satanás me zarandee? ¿Qué ves en mí para que me tengas que llevar al lugar de la tentación? Porque no quiero, Señor, ser avergonzado. No quiero tener que caer en el hueco para aprender la lección. No. Yo quiero que hoy en el secreto me lo reveles.
Yo quiero lograr la victoria sobre la tentación. Ayúdame, Señor.